Y en un año electoral, la cuestión de la discusión política no puede faltar a la escena, sobre todo cuando en nuestro espacio estamos siguiendo atentamente cómo es el desembarco de muchos de los posibles o potables candidatos a la presidencia de la Nación. Mucho ruido hizo en los últimos días el paso de Roberto Labaña. Usted recordará, fue en su momento ministro de Economía de Néstor Kirchner y ahora está casi como ungido, podríamos decir, a un paso de ser ungido por parte del peronismo federal. Para hablar de este tema y de la situación en la provincia de Córdoba, hemos convocado al analista Jorge Borgognoni para tratar de ver qué hay detrás de todo esto. Jorge, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Gracias a usted, no, la verdad que muy bien, acá estamos. Muy ajetreado con la actividad. Un año que parecía que iba a pasar casi como desapercibido y resuelto entre una cuestión de un kirchnerismo perseguido o perseguido por ellos y un Cambiemos en alza, otro escenario. Bueno, otro escenario, y estamos hablando de un Mauricio Macri que insiste en ser presidente, pero no da en la tecla con la economía, y esto me parece que prácticamente lo deja con muy pocas chances. Indudable que la cuestión económica nunca es un factor determinante para el momento del voto, pero sí cuando ya el factor económico se incide en la cuestión social. Esto es cuando ya no llegas a fin de mes, cuando ya tenés que hacer recortes en tu economía, en tus gustos, ya no salís 4 veces por todos los fines de semana, salís una vez por mes con suerte y demás. Entonces ahí empiezan a aparecer, y sumado a eso, a una presión fiscal y a una presión también de suba generalizada de todos los servicios públicos. Ergo eso impacta enormemente y genera un mal humor social muy importante, que empieza a condicionar la posibilidad de la continuidad o no. Digamos, se empieza a asociar en esta lógica de buscar un responsable de. Y independientemente de que se estén haciendo las cosas bien o se estén haciendo las cosas mal, en la percepción aparece que la figura de Mauricio Macri, una devaluación de su gestión y una devaluación de su imagen en tanto credibilidad, porque parece que el esfuerzo no es para todos, sino para algunos. Bien, y sobre todo porque podrá decir Macri que a la Argentina está yendo un poco mejor. De última, el dato de los 2 primeros meses de ese superávit que se había registrado es un dato positivo para el gobierno de Macri y para el Estado, digo, pero para el bolsillo de la gente va definitivamente para atrás, ¿no? Sí, indudable, porque ese es el punto, ahí está el pacto, digo, no hay como una cláusula de ese pacto que nunca se contó, ni nadie advirtió de que esto tenía que ser a fuerza de. Entonces eso repercute en la vida diaria de la mayoría de los ciudadanos, y no es una cuestión de clases medias, bajas o altas, sino ya es generalizado. A uno porque subventa, al otro porque se queda sin trabajo, al otro por subsistencia. El punto es que en ese paraguas, bien o mal, los indicadores macroeconómicos, por más que den bien, los indicadores sociales no están como distanciados. Ahí aumenta esa brecha entre la mejoría de uno y la disminución del otro, digamos, o el empeoramiento de otro. Entonces, entre lo esperado y lo logrado, aparece ahí una distancia entre esos óptimos de satisfactoriedad que le permite a uno no estar del todo contento. Bien, Jorge, y cuando hablamos de los otros 2 posibles candidatos, se habla de Cristina, que insiste con su persecución, en estos momentos en Cuba acompañando a su hija, y por otro lado la figura de Labaña, que irrumpe en el escenario, y ya los encuestadores dicen que en un eventual balotaje le ganaría Macri y le ganaría Cristina. La figura de Cristina tomó la carta de victimizarse. Sí. Es la estrategia del kirchnerismo, hoy está en una lógica de victimización permanente, de sentirse perseguido, casi con una lógica también setentista en lo que discute, sigue discutiendo los mismos valores con los que llegó. Entonces como que es un discurso también que está en un porcentaje importante fuera de la coyuntura actual. No es el escenario 2007, en lo personal creo que está leyendo el 2019 con el 2007 o 2003, y estamos con diferencia de 14-15 años. En ese punto hay que hacer una actualización de lo que está pasando, y que lo que le pasa a uno no es todo. Y en el caso de Roberto Labaña es como esa figura oculta que tenía Alternativa Federal, que encontró ahí
un poco también aparece la actuación del gobernador Schiaretti como una especie de articulador de estas discusiones, y Roberto Labaña, que es como un ungido internacional, porque la verdad que tiene un fuerte reconocimiento de la sociedad política internacional, tanto del otro lado del Atlántico como en Estados Unidos. Que eso es un capital importante. Eso es un capital, ¿no?, muy importante. Y a su vez que puede llegar a contrarrestar el voto de Lustó, que es quien le disputa abiertamente dentro de Cambiemos a Mauricio Macri, y ya no va solo por la jefatura porteña, sino que va también por la presidencia. Eso por un lado. También Roberto Labaña va a capitalizar el voto de derecha, capitaliza en gran parte todo el voto que responde a Juan Manuel Urtubey, y en menor medida a Sergio Massa, que está más cercano al kirchnerismo que a Cambiemos. Bueno, por eso es que Roberto Labaña, dicen algunos, está creciendo en la consideración de la gente. Bueno, habrá que ver qué pasa en el momento de la votación. Ahora, en el escenario electoral cordobés hemos tenido prácticamente de todo. Por un lado, el tema de la interna de Cambiemos, que ha dejado heridos, lesionados, gente que se ha ido del Frente Cívico, algunas nuevas conformaciones políticas, pero particularmente Schiaretti, que parece dominar la escena, mientras Negri y Mestre están divididos, ¿no? Ni hablar, yo creo que en la política cordobesa sucedieron dos hitos importantes a lo largo de este poco tiempo que tienen que ver. Uno con la desaparición física del líder histórico del justicialismo cordobés, o el más histórico en su momento, que es José Manuel de la Sota. Nadie se iba a imaginar un 2019 sin José Manuel de la Sota en escena. Y la segunda cuestión tiene que ver con un Cambiemos dividido. Un Cambiemos que en su momento fue fuerte por la coyuntura, pero no por haberlo conseguido internamente. Digo, fueron fuertes en victorias electorales, pero no estaban consolidados en términos de gobernabilidad. Cuando hay que discutir nuevos espacios, y que aparte empiezan a jugar ya no solo la discusión de candidaturas como para diputados, como para senadores nacionales, sino ya tenemos que discutir cuestiones de ejecutivo, a ver, gobernador, intendente de la ciudad. Ahí ya los intereses son distintos, las mezquindades se manifiestan más, y el proyecto queda en una segunda instancia. Ya no son tan Cambiemos, ya empiezan a aparecer los orígenes de cada uno, y el radicalismo empieza a jugar su viejo lema de que se doble pero que no se quiebre en su máximo exponente. Bueno, esto, por cierto, insistimos, le favorece al oficialismo. Puede estar tranquilo con esto Schiaretti, que lo vemos seguir sumando actores políticos a su fuerza, a Hacemos Córdoba. Más que tranquilo, lo que lo hace es sentirse seguro, que está dando, a ver, por decirlo así, lo que no logra con su estrategia la genera en el resto. Ergo, eso hace que permita que se consolide. Y en la sumatoria, digamos, tiene como una gran ambulancia, y va recogiendo unos cuantos sectores marginales que funcionaban con el sector de Cambiemos o con algún sector del kirchnerismo, y los va integrando, le va dando su espacio. Está en una lógica muy articuladora, muy de facilitador, muy de contener, y no solo discusión ideológica, sino también de contención de gobernabilidad. Y digo contención de gobernabilidad porque lo que le permite es un proyecto transversal, donde ya empieza a discutir la cuestión generacional, donde empieza a discutir la cuestión de género, pone por encima otra agenda que no es la con la que él llegó, él y Martín Yarlora llegaron juntos a la gobernación. Está leyendo bien el panorama de Schiaretti, porque recordemos, si bien vos decías se siente seguro, y esto para ir cerrando, se ha encontrado manejando un partido justicialista histórico, donde no estaba el otro socio de Schiaretti, ¿no? Sí, creo, sí. Al principio digo que lo obligó a tener que tomar las riendas de otra manera. Y eso lo hace ahora no consultar con nadie, digamos. Ahora es la almohada o nadie. No hay un teléfono que suena del otro lado para ¿qué opinás, aunque sea en disidencia? ¿La almohada o Alejandra? Sí, podemos ponerle Alejandra de nombre a la almohada también.